El 7 de enero de 1978, apareció un artículo titulado Irán y la colonización roja y negra, en Etela Etelat, un diario iraní. Presentaba un argumento poco creíble de que los líderes religiosos conservadores de Irán estaban aliados con los comunistas y estaban intentando derrocar al gobierno del Shah, el monarca de Irán. Se entiende ampliamente que el artículo fue escrito por encargo del Shah y, en última instancia, provocó las primeras etapas de la revolución iraní. ¿Por qué era tan impopular el Shah? ¿Y qué hizo para intentar aferrarse al poder? Esta es la historia del Shah Mohammad Reza Pahlavi y la Revolución Blanca. El hombre conocido en la historia como el Shah Mohammad Reza Pahlavi nació el 26 de octubre de 1919 en la ciudad de Teherán, Irán. Mohammad tenía una hermana gemela llamada Ashraf. Su padre era Reza Khan, aunque es más conocido como Reza Shah Pahlavi. Reza nació en 1878. Se unió al ejército persa cuando tenía 14 años y ya en sus 20 era un oficial en ascenso en la brigada de cosacos persas. Reza estaba interesado en la cultura y las ideas occidentales, y para mediados de sus 20 ya tenía buenas conexiones con los embajadores y cónsules que representaban a las potencias europeas en Teherán. Reza se casó 4 veces. Su segunda esposa fue Nimitaj Ayaromlu, quien más tarde fue conocida como Taj al-Muluk. Se casaron en 1916. Mohammad tenía 10 hermanos y medio hermanos, pero él era el hijo mayor de su padre. Cuando Mohammad nació en 1919, la dinastía Qajar celebraba el 130 aniversario de su gobierno sobre Irán. Persia, como la llamaban las potencias occidentales, era uno de los pocos países fuera de Europa y América que logró mantenerse independiente durante la primera era de la globalización en el siglo XIX y la ola acelerada de imperialismo occidental que la acompañó. Esto reflejaba el estatus de Persia como un gran centro de civilización que se remontaba a la antigüedad. El imperio persa, entre mediados del siglo VI y mediados del siglo IV a.C., había gobernado desde Egipto y Turquía hasta el este, llegando a Afganistán. Más tarde, los persas ejercieron una influencia considerable sobre los califatos árabes que eran gobernados desde Bagdad, mientras que la Persia safávida resistió a los ejércitos del Imperio Otomano en el siglo XVI. En el siglo XIX, después del establecimiento de la dinastía Qajar, el país se convirtió en un foco de rivalidad geopolítica entre Rusia y Gran Bretaña, con Rusia controlando todas las tierras al norte de Persia y al este del Mar Caspio, y Gran Bretaña gobernando la India y Pakistán. El Gran Juego, como se conocía esta rivalidad ruso-británica en Asia Central, llegó a su fin en las décadas de 1890 y 1900, mediante varios acuerdos entre Rusia y Gran Bretaña. Persia permaneció independiente, pero Gran Bretaña sí tenía un interés considerable en el país. Particularmente después del descubrimiento de grandes reservas de petróleo en el país y la formación en 1909 de la Compañía Anglo-Persa de Petróleo. Aunque Persia había logrado mantenerse nominalmente independiente bajo la dinastía Qajar, y también trató de permanecer neutral en la Primera Guerra Mundial, cuando estalló en 1914, la importancia geoestratégica del país significó que grandes partes de él fueran ocupadas entre 1914 y 1918, ya que los británicos y los rusos, que ahora eran aliados, intentaban derrotar al Imperio Otomano en Medio Oriente. Más tarde, el país también se vio afectado por el efecto de desbordamiento de la Revolución Rusa y la Guerra Civil, desde 1917 hasta principios de la década de 1920. Toda esta inestabilidad llevó a una terrible hambruna en Irán, entre 1917 y 1919. Este evento, a menudo pasado por alto y olvidado, provocó la muerte de aproximadamente 2 millones de iraníes. Esto, combinado con el impacto de la pandemia de gripe española al mismo tiempo,
y la manera en que la dinastía Qajar había sido dañada por la ocupación del país durante la guerra, llevó a un golpe militar en Persia el 22 de febrero de 1921. Esto fue liderado por el padre de Muhammad con apoyo clandestino británico. Reza Khan entonces se convirtió en el ministro de guerra y pasó los siguientes 2 años sofocando numerosas rebeliones locales en toda Persia. En 1923 asumió el cargo de primer ministro. Finalmente, el 15 de diciembre de 1925, la dinastía Qajar, que había permanecido después del golpe de 1921, fue eliminada por completo, y Reza Jan ascendió como el nuevo Shah, o rey de Persia, con el nombre dinástico Pahlavi. 10 años después, en 1935, comenzó a emitir directivas, que, de ahora en adelante, la nación debía ser conocida como Irán en lugar de Persia. Este último, que en realidad es un exónimo griego para todo el imperio persa, en lugar del nombre local del país. Muhammad apenas habría estado consciente del caos que lo rodeaba durante su juventud. Nació en un país que sufría una guerra civil, enfermedades y hambruna, y creció rodeado de golpes militares y maniobras políticas en las que su padre estaba en el centro. Apenas había celebrado su 6º cumpleaños cuando su padre se convirtió en Shah, un acontecimiento que hizo que Muhammad se convirtiera en el príncipe heredero de Irán. Su estatus significaba que su educación era supervisada de cerca por su padre, quien reclutó a oficiales militares como sus tutores. Aunque Reza no tenía mucha experiencia en Europa, era consciente de la necesidad de modernizar Irán, así que envió a Muhammad a estudiar a un internado en Suiza, el Institut de Rosette. Esto fue en 1931, cuando él estaba por cumplir 12 años. Claramente llegó a Europa con un alto concepto de sí mismo como príncipe heredero, pero sus años aquí fueron formativos. Muhammad desarrolló un amor por la cultura francesa y aprendió a hablar varios idiomas europeos. En años posteriores, él y su tercera esposa hablaban con sus hijos en francés en casa. Su posterior programa de modernización en Irán se debió en parte a sus experiencias durante su adolescencia en Europa. Regresó a casa en 1936 para ingresar a la Academia Militar en Teherán. Para entonces ya era evidente que el mundo se estaba volviendo más militarista y violento otra vez. La Alemania nazi se estaba rearmando rápidamente después de violar los términos del Tratado de Versalles, y pronto anexaría Austria y luego Checoslovaquia en Europa. Italia conquistó Abisinia mediante la Segunda Guerra Ítalo-Etíope, de 1935 a 1937. Y Japón amplió sus planes para conquistar China en 1937, habiendo anexado previamente Corea y creado el estado títere de Manchukuo en Manchuria. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, después de que Alemania invadiera Polonia, llevaría a Muhammad a convertirse en Shah de Irán antes de lo esperado. El padre de Muhammad adoptó una política de neutralidad tras el estallido de la guerra. Sin embargo, con el tiempo, Irán fue arrastrado cada vez más al conflicto. Era estratégicamente importante debido a sus suministros de petróleo, que la Alemania nazi ansiaba adquirir, y también se volvió central para la campaña británica de abastecer a la Unión Soviética después de que los alemanes invadieran la URSS en el verano de 1941. A los pocos días de que comenzara la guerra entre los soviéticos y los nazis, hubo discusiones en Londres, Moscú y Berlín sobre la necesidad estratégica de asegurar el control sobre Irán para ambos bandos. Los alemanes esperaban atraer al padre de Muhammad a la Alianza del Eje, pero los soviéticos y británicos actuaron de manera decisiva antes de que pudieran hacerlo. Sintieron que necesitaban actuar, ya que Reza había adoptado una posición cada vez más independiente en la década de 1930, y estaba ansioso por liberarse de la influencia británica y rusa en Asia Central y Medio Oriente. Temiendo que pudiera aliarse con Alemania, el 25 de agosto de 1941, se lanzó una campaña conjunta anglo-soviética para invadir Irán y tomar el control de las principales estructuras del Estado. 5 días después se acordó un alto al fuego y el ejército iraní colapsó ante la invasión aliada.
2 semanas después, los británicos enviaron un mensaje cortés a Reza Khan, indicándole amablemente que abdicara en favor de su hijo. Los británicos consideraron brevemente si sería mejor reinstalar a la dinastía Qajar, que Reza había removido del poder en 1925, pero al final decidieron que mantener la dinastía Pahlaví era igual de satisfactorio, siempre y cuando Mohammad demostrara ser dócil mientras durara la guerra. Reza no tuvo otra opción más que hacer lo que le indicaron, lo que significó que el 16 de septiembre de 1941, 6 semanas antes de cumplir 22 años, Mohammad se convirtió en el Shah de Irán. Su padre se fue al exilio y murió en Johannesburgo, Sudáfrica, en julio de 1944. El nuevo y joven Shah en Teherán no tenía independencia de acción en los primeros años de su reinado. Irán había sido ocupado efectivamente por las potencias aliadas y permaneció bajo ocupación aliada hasta que terminó la guerra. Irán incluso fue sede de la primera gran reunión de los 3 grandes líderes aliados, el primer ministro británico, Winston Churchill, el dictador soviético Joseph Stalin y el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943. Mientras que el Shah participaba en la gobernanza de Irán solo de manera ceremonial entre septiembre de 1941 y el final de la guerra en 1945, los verdaderos gobernantes del país eran los embajadores británico y soviético y su personal. Ahmad Karam, un político iraní que había sido primer ministro a principios de la década de 1920, después del golpe de 1921, regresó al cargo de primer ministro durante la guerra, y en realidad era más influyente que el joven Shah. Mohammad llegó a resentir el poder de Karam. El cambio en la dinámica de poder entre ellos solo comenzó una vez que terminó la guerra en Europa, en mayo de 1945. Estalló una crisis en Medio Oriente, después de que Stalin tardara en retirar al Ejército Rojo del territorio iraní. Una disputa prolongada sobre la región fronteriza entre Irán y Azerbaiyán le dio la oportunidad al Shah de sacar a Kavam del cargo de primer ministro y de afirmar su propia posición como gobernante del país. Así, desde finales de 1947 en adelante, el Shah comenzó a pasar de ser un gobernante títere de un país ocupado militarmente a un gobernante independiente de una nación soberana en la posguerra. Esta capacidad para afirmar su independencia se reflejaba en la vida personal del Shah. Poco después de que regresó a Irán desde Europa, en 1936, su padre había iniciado negociaciones con la familia real egipcia para organizar una alianza dinástica entre Egipto e Irán. Al casar a Mohammad con la princesa Fausia, hija del rey Faud, el primero de Egipto, y hermana del rey Farouk, el primero, quien ascendió al trono en 1936. Desde una perspectiva dinástica, esta era una excelente alianza para la incipiente dinastía Pahlaví, que buscaba consolidar su lugar entre las casas reales de Medio Oriente. Pero no fue un matrimonio feliz. Tuvieron una hija en común en 1940, la princesa Shahnaz, después de lo cual se fueron distanciando cada vez más. Una vez que la guerra empezó a llegar a su fin con la victoria aliada, Fausia regresó a Egipto, donde obtuvo el divorcio bajo la ley egipcia. El Shah obtuvo un divorcio iraní por separado en 1948. Luego se casó con Soraya Esfandiari Bakhtiar en 1951. Este segundo matrimonio también terminó en divorcio en 1958, después de que no tuvieron hijos. El Shah necesitaba un heredero legítimo varón para continuar la línea dinástica, así que se divorció de Soraya y se casó con Farag Diba en 1959. Este tercer matrimonio produjo 4 hijos, 2 varones, Reza y Ali, y 2 hijas, Faragnaz y Leila. La afirmación de que el Shah posiblemente era gay, basada en su estrecha amistad con el suizo Ernest Perron, ha sido planteada en varios estudios. Se conocieron mientras el Shah estudiaba en Suiza durante su adolescencia, y Perron se convirtió en un poderoso cortesano y funcionario en Irán después de la guerra. Aunque Perron claramente era gay, y la posición que obtuvo en Irán gracias a su estrecha relación con el Shah era inusual,
no hay pruebas concretas que impliquen que el Shah fuera gay o bisexual. Perrón cayó en desgracia en la corte del Shah debido a su papel en la crisis de Abadán. Este fue el nombre que se le dio al periodo general de crisis en la política de Irán, entre 1951 y 1954. Abadán era el centro de la industria de extracción de petróleo en el país. La crisis fue provocada por el asesinato, el 7 de marzo de 1951, del primer ministro iraní Haj Ali Razmara, por un fundamentalista islámico. Aunque esto presagiaba enfrentamientos posteriores entre elementos religiosos conservadores en Irán y el gobierno del Shah, la causa inmediata del asesinato fue la creencia generalizada de que Razmara estaba a punto de firmar un acuerdo desfavorable con los británicos. Eso ampliaría los derechos de la compañía petrolera anglo-iraní en el país, lo cual era percibido como un legado de la era europea del imperialismo. Razmara fue sucedido por Mohammad Mossadegh. Como primer ministro, él fue la fuerza impulsora detrás de la nacionalización de la compañía petrolera anglo-iraní. Esto, a su vez, generó 2 años de tensiones, ya que los británicos argumentaron ante sus aliados estadounidenses que la nacionalización de la industria petrolera era una señal de que Irán estaba a punto de caer en el campo comunista soviético en la intensificación de la Guerra Fría. Aunque es muy dudoso que esto fuera probable, los resentimientos británicos finalmente resultaron en un golpe de Estado respaldado por Occidente en agosto de 1953. Mientras esto ocurría, el Shah huyó de Irán, volando a Europa. Permaneció en Roma hasta que los disturbios se calmaron, pasando gran parte de su tiempo en los clubes nocturnos de la capital italiana y esperando ver qué sucedería en su país. Incluso los partidarios del Shah condenaron su huida a Europa como un acto de cobardía. Pero cuando regresó a Irán, su posición era más fuerte que nunca, ya que las potencias occidentales estaban conformes con tener a un Shah fuerte en Irán, que actuaría como un baluarte contra el creciente panarabismo en otras partes de Medio Oriente, que tenían una ideología socialista y se inclinaban más hacia Moscú, debido al apoyo de Washington al Estado de Israel. El Shah se volvió un gobernante mucho más autoritario después de su restauración. Hay que admitir que él estaba gobernando un país que era muy difícil de gobernar. A menudo se ve a Irán como un estado homogéneo, pero en realidad es un mosaico de diferentes grupos étnicos y religiosos, con los baluchis en el sureste y los azeríes y kurdos en el noroeste, todos inclinados hacia el separatismo regional. Además de esto, las políticas más seculares que el Shah y su padre antes que él favorecían, habían puesto a la dinastía Pahlavi en conflicto con los líderes religiosos conservadores del país desde la década de 1930. A esto se suman las tensiones creadas por la crisis de principios de los años 50 y la experiencia de haber tenido que huir del país en 1953, por lo que el Shah se inclinó a adoptar un enfoque más autoritario a mediados de los años 50. La censura de la prensa y la vigilancia de los grupos y líderes religiosos se volvieron algo común. Luego, en 1957, se creó la Oficina de Inteligencia y Seguridad del Estado, mejor conocida por sus siglas SAVAK. Esta fuerza policial secreta se expandió a finales de los años 50 y durante los 60 hasta convertirse en un pequeño ejército secreto con miles de miembros. Muchos comentaristas han observado que la SAVAK del Shah allanó el camino para las milicias y fuerzas policiales secretas que más tarde estableció la República Islámica de Irán. Si bien no se puede negar que la SAVAK fue un régimen brutal que mató a miles de personas y detuvo y torturó a muchas otras durante más de 22 años, sus actividades palidecen en comparación con el asesinato y la detención ilegal de cientos de miles de personas por parte de los servicios de seguridad iraníes modernos, como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, la conducta de la SAVAK sigue siendo una mancha negra en el historial del Shah como gobernante de Irán. En 1963, el Shah inició un programa de modernización conocido como la Revolución Blanca. Esto no era completamente novedoso. Desde la década de 1930, su padre había comenzado a introducir medidas para encaminar a Irán a convertirse en un país de estilo más occidental. Por ejemplo,
Se trajeron asesores industriales para comenzar a establecer fábricas y proporcionar conocimientos técnicos a nuevas empresas y negocios iraníes. También hubo un impulso para desmantelar los pilares tradicionales de la sociedad iraní, es decir, la religión y la jerarquía social que existían desde hacía cientos de años. Como francófilo educado en Europa, el Shah quería ir aún más lejos. En 1963 se celebró un referéndum entre el pueblo iraní para iniciar una amplia gama de reformas. Fue aprobada por abrumadora mayoría, principalmente porque quienes se oponían a las reformas propuestas la boicotearon. Así, durante los siguientes 15 años, bajo los auspicios de la Revolución Blanca, enormes cantidades de tierras que pertenecían a la aristocracia tradicional, a los jefes tribales y a los poderosos clérigos musulmanes chiítas fueron expropiadas por el Estado y luego redistribuidas entre los agricultores y la clase media baja. También hubo una inversión muy considerable de los ingresos petroleros de Irán en la expansión del sistema educativo y la mejora de la infraestructura del país. Los niveles de alfabetización mejoraron notablemente. En la década de 1950, solo el 15% de los iraníes sabían leer y escribir, pero para finales de la década de 1970, casi el 50% de la población sabía leer y escribir. También hubo reformas políticas. A las mujeres se les otorgó el derecho al voto en las elecciones iraníes al inicio de la Revolución Blanca. Se amplió el acceso a la atención médica. Se estableció un cuerpo sanitario que capacitó a alrededor de 4.500 grupos de funcionarios médicos para ofrecer atención médica local en todo Irán. Aunque muchos de los resultados de la Revolución Blanca fueron positivos, las reformas fueron rechazadas por un sector conservador de la sociedad iraní. Irán es un país complejo. Por un lado, su cultura sofisticada y su historia, que se remontan a la antigüedad, han hecho de Irán una sociedad culta y una de las más liberales de todo el Medio Oriente. Por otro lado, existe un fuerte elemento conservador y ultrarreligioso. Esa dualidad existe en Irán a principios del siglo XXI, y también estaba presente en la época del Shah. En la década de 1960, lo más parecido que tenía la facción religiosa conservadora a un líder era el ayatolá Ruhollah Jomeini, un alto clérigo chiita duodecimano. La oposición que crearon las reformas del Shah en 1963 convirtió a Jomeini en una figura nacional. En enero de 1963, cuando comenzó la Revolución Blanca, Jomeini empezó a dar discursos por todo Irán, en los que denunciaba al Shah y condenaba las reformas que se estaban iniciando. También encabezó el boicot al referéndum que el Shah convocó sobre el programa de reformas. Luego, el 3 de junio, Jomeini comparó al Shah con el califa Yazid, un antiguo gobernante del califato árabe en el siglo VII, quien tuvo un papel en la división del mundo musulmán en los campos sunita y chiita. Jomeini básicamente estaba diciendo que el Shah era una figura divisiva, que estaba dividiendo a Irán en dos bandos a través de su modernización agresiva. La comparación también cuestionaba la legitimidad del Shah como gobernante de Irán. El Shah ordenó que arrestaran a Jomeini 2 días después, una acción que provocó grandes protestas y disturbios en los que murieron alrededor de 400 personas. Jomeini fue puesto bajo arresto domiciliario. Cuando fue liberado, volvió a dar discursos provocativos contra el Shah y, al final, fue arrestado de nuevo y desterrado en noviembre de 1964, cuando lo embarcaron en un vuelo a Turquía. Rápidamente se trasladó a Irak y pasó los siguientes 13 años viviendo en la ciudad de Nayaf, convirtiéndose en un foco de oposición al Shah justo al otro lado de la frontera occidental de Irán. La creciente división entre las fuerzas religiosas conservadoras en Irán y una comunidad liberal más secular que miraba hacia Occidente se vio agravada por el crecimiento económico de Irán. Es un hecho básico de la política moderna que los líderes pueden sumar el apoyo de una parte de su población si hay crecimiento económico en su país. Las reformas supervisadas por el gobierno del Shah marcaron el inicio del mayor periodo de crecimiento económico en la historia de Irán. El crecimiento del PIB en las décadas de 1960 y 1970 promedió casi un 10% anual. Sin duda, esto se debió en gran medida a los ingresos petroleros,
especialmente después de la crisis del petróleo de 1973, cuando el costo promedio de un barril de petróleo en los mercados internacionales se cuadruplicó en un lapso de 6 meses a partir de octubre de 1973. Pero los ingresos petroleros no siempre conducen al crecimiento económico nacional si las ganancias se administran mal. El gobierno del Shah supervisó una reinversión inteligente de los ingresos petroleros para desarrollar otras partes de la economía, como la producción de textiles, cemento, petroquímicos, fertilizantes y cultivos comerciales como azúcar, dátiles y pistaches. De esta manera, Irán estableció un modelo temprano de diversificación económica a partir de los ingresos petroleros que posteriormente fue adoptado por los estados del Golfo y Arabia Saudita. El nivel de vida aumentó considerablemente. En las ciudades de Irán surgió un grupo mejor educado y más acomodado, que se vestía como si viviera en París o Roma. Iban al cine a ver películas producidas en Occidente, y actuaban de manera muy diferente a como lo hacían sus contemporáneos en lugares como Arabia Saudita en los años 60 y 70. Sin embargo, detrás de todo este cambio económico, había una sociedad que estaba dividida sobre la Revolución Blanca por una multitud de razones. A corto plazo, esta nueva prosperidad llevó a una creciente centralización del poder en la corte real, donde el Shah tenía un sentido cada vez más elevado de su propia importancia. A partir de mediados de la década de 1960, comenzó a otorgarse a sí mismo una serie de títulos cada vez más elaborados, lo cual rara vez es una buena señal de lo que está por venir en un estado autocrático. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1965, se anunció que el Shah sería conocido como Al-Aleyameh, una palabra que significa luz de los arios. Una referencia a la visión pseudocientífica de que la gran variedad de personas que hablan lenguas indoeuropeas, desde Inglaterra hasta Irán e India, descienden de un pueblo ario original. El Shah también tenía el título de Bozorg Borzorg Atestaran, que significa gran líder del ejército. En 1967, no contento con ser un rey, proclamó que ahora era Shah Shahanshah, que significa rey de reyes. La elevación de su título fue acompañada por una nueva coronación formal el 26 de octubre de ese año. Finalmente, a mediados de octubre de 1971, el Shah presidió las celebraciones de 2500 años de la fundación del Imperio Persa en la antigüedad por Ciro el Grande. Estas festividades se llevaron a cabo durante una semana en una ciudad de tiendas de campaña erigida en Persépolis, a la que asistieron jefes de estado extranjeros y otras familias reales. La datación era cuestionable. Ciro el Grande había conquistado el Imperio Babilónico en el año 539 a.C., así que habría tenido más sentido celebrar este aniversario de 2500 años, en 1961. En última instancia, esto, junto con su creciente lista de títulos, era una señal del creciente sentido de su propia importancia y poder del Shah. También hubo una política exterior en evolución adoptada por el Shah en las décadas de 1960 y 1970. Las relaciones exteriores de la dinastía Pahlavi habían cambiado repetidamente. El deseo de romper con el dominio británico sobre la industria petrolera en Medio Oriente había generado cierto escepticismo sobre las influencias occidentales en Irán, lo cual alcanzó su punto máximo en la crisis de Abadán y el golpe de 1953. A pesar de las interpretaciones posteriores del Shah como un típico hombre fuerte de la era de la Guerra Fría alineado con Washington, la relación era más compleja. La intervención de Estados Unidos y Gran Bretaña en 1953 llevó a un nuevo acuerdo en el que la industria petrolera de Irán fue puesta en un fideicomiso controlado por varias entidades internacionales. Por esta razón, el Shah y su gobierno estuvieron ligados a las potencias occidentales durante los siguientes 19 años, pero demostró su independencia de acción en marzo de 1973, cuando nacionalizó todos los intereses petroleros extranjeros, anulando las acciones de los británicos y estadounidenses de 20 años antes. Aunque Arabia Saudita encabezó el embargo petrolero a las naciones occidentales más tarde ese año, Irán se benefició enormemente del consecuente aumento de precios. En cuanto a sus posturas diplomáticas en todo el Medio Oriente,
el Shah adoptó una línea mucho más conciliadora hacia Israel que la gran mayoría de las demás naciones musulmanas. Esto fue a cambio del apoyo de Estados Unidos en la rivalidad regional de Irán con Irak. De manera más general, a medida que avanzaba su reinado, cultivó fuertes lazos con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, especialmente con líderes como Charles de Gaulle en Francia y el presidente estadounidense Richard Nixon. Parte de la visión de política exterior del Shah fue moldeada por el deseo de diversificación energética y poder militar en Medio Oriente y Asia Central. Las décadas de 1950, 1960 y 1970 fueron una época en la que la energía nuclear era una fuente preferida de producción de energía. El gobierno del Shah comenzó a desarrollar un programa nuclear a finales de la década de 1950, con asesoría técnica de los estadounidenses, franceses y alemanes occidentales. En 1967, el reactor de investigación de Teherán entró en funcionamiento. Como tantas otras naciones de la época, tan pronto como hubo uranio enriquecido en el país, con el propósito de producir energía para consumo interno, se empezó a pensar en cómo fabricar un arma nuclear. Para 1974, el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba preocupado de que los iraníes buscaran usar plutonio enriquecido para fabricar una. También estaban preocupados por la proliferación de material nuclear en todo el país, y en Washington se expresaron inquietudes sobre lo que podría pasar con estos recursos si Irán experimentaba una nueva revolución, invasión o cambio de gobierno. Era comprensible que las administraciones tanto del presidente Gerald Ford como del presidente Jimmy Carter estuvieran preocupadas por esto. El Shah comenzó a comportarse a partir de 1974, de maneras que llevaron a un creciente descontento en Irán. Esto es sorprendente en cierto nivel. El rápido aumento de los ingresos petroleros y la nacionalización de los intereses extranjeros en la industria petrolera en 1973 significaron que las arcas del gobierno del Shah nunca estuvieron más llenas. Pero la cantidad de dinero sin precedentes a su disposición llevó a la arrogancia. En marzo de 1975, Muhammad convirtió a Irán en un estado de partido único cuando creó el nuevo partido Rastajiz, o Partido de la Resurrección, y lo convirtió en el único partido político legal en el país, fusionando en él varios partidos políticos existentes. Más preocupante aún, la corrupción desenfrenada se desarrolló. Miles de millones de dólares en ingresos petroleros fueron desviados a manos del Shah, su familia y un círculo cercano de aristócratas y políticos. Esta distribución desigual de la nueva riqueza de Irán se agravó por una inflación que aumentaba rápidamente, ya que el dinero entraba al país sin una gestión fiscal adecuada. La inflación aumentó a un promedio de aproximadamente 15% anual en la segunda mitad de la década de 1970. La corrupción se infiltró en la vida cotidiana, ya que los funcionarios del gobierno, la policía y los oficiales de los tribunales exigían sobornos para servir al interés público. La oposición al régimen creció tanto entre los liberales laicos de izquierda como entre los líderes religiosos mucho más conservadores, quienes veían al Ayatollah Khomeini, exiliado al otro lado de la frontera en Irak, como el líder de su movimiento. La revolución iraní comenzó con la publicación del artículo Irán y la colonización roja y negra en el periódico Etelaat en enero de 1978, muy probablemente por orden del Shah. Fue escalando gradualmente durante el siguiente año. La muerte de aproximadamente 450 personas en el incendio del Cine Rex el 19 de agosto de 1978 fue un punto de inflexión importante. El Shah sí intentó responder mientras las manifestaciones de la oposición se intensificaban en todo el país, sacando a cientos de miles de personas a las calles. Por ejemplo, en octubre de 1978, el Shah anunció la disolución del Shah, el efímero partido Rastakiye, con la esperanza de que la liberalización política calmara la agitación. También presionó al gobierno iraquí para que expulsara a Khomeini. El ayatolá se reasentó brevemente en Francia y esperó el momento oportuno para regresar a Irán. Estas medidas fueron ineficaces y las manifestaciones sin precedentes de diciembre de 1978
llevaron a más de 10 millones de personas a salir a las calles para mostrar su descontento con el régimen y señalar la necesidad de un cambio. Para entonces, el Shah se estaba volviendo cada vez más desesperado y paranoico. Atacó a diplomáticos británicos y estadounidenses en Teherán y afirmó que estaban apoyando clandestinamente a los manifestantes con la esperanza de destituirlo. Una vez que comenzaron los enfrentamientos en las calles entre el gobierno y los manifestantes, el régimen tenía los días contados. Pronto le llegó la noticia a Mohammad de que los principales generales estaban en conversaciones con la oposición. El 16 de enero de 1979, el Shah salió volando de Irán y nunca regresó. 2 semanas después, el 1 de febrero, el ayatolá regresó a casa tras 15 años en el exilio. Siguieron intensos debates sobre la futura trayectoria del país, y fue hasta diciembre que el ayatolá fue confirmado como el primer líder supremo de la nueva República Islámica de Irán. La narrativa siempre será que el Shah huyó de Irán cuando la oposición a su gobierno llegó a un clímax y corría el peligro de ser derrocado y detenido si no abandonaba el país en enero de 1979. En este contexto, la versión oficial de que el Shah estaba enfermo y viajaba al extranjero por razones de salud se ve como una cortina de humo. Sin embargo, 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El Shah realmente estaba muy enfermo. Había estado sufriendo de leucemia linfocítica crónica desde alrededor de 1974, un tipo de cáncer en la sangre. Para cuando se exilió por segunda vez en 1979, su condición había empeorado drásticamente. De hecho, es posible que los líderes occidentales no lo apoyaran tan firmemente como lo habrían hecho de otra manera, porque creían que no viviría mucho más tiempo. Por lo tanto, lo que hizo después de salir de Irán no fue prudente. En lugar de buscar de inmediato la mejor atención médica posible, lo cual la familia ciertamente podía costear, pasó meses viajando por el norte de África y luego a Centroamérica. Mohammad pasó tiempo en Egipto, Marruecos, Panamá y México. Cuando finalmente fue examinado en México por un médico de alto nivel, el Dr. Benjamin King, la situación era drástica. Había desarrollado cálculos biliares severos y tenía múltiples tumores. En ese momento, el presidente Jimmy Carter fue convencido de permitir que el Shah ingresara a Estados Unidos por razones humanitarias. Carter anteriormente había sido reacio a hacer cualquier cosa que pudiera parecer que le estaba otorgando asilo político al Shah en Estados Unidos. Para octubre de 1979, él estaba recibiendo tratamiento en Estados Unidos, pero la cirugía reveló hasta qué punto había avanzado su cáncer y mostró que su condición ya era terminal. A principios de 1980, su salud continuó deteriorándose a medida que se presentaban infecciones. Sin desanimarse, el Shah continuó viajando y regresó a Egipto. Finalmente, murió en El Cairo el 27 de julio de 1980, a los 60 años de edad. Como la familia no pudo enterrarlo de regreso en Irán, sus restos fueron sepultados en la mezquita Al-Rifai, en El Cairo, Egipto. Irán ha pasado por altibajos, y en su mayoría por momentos difíciles, desde la época del Shah como gobernante del país. La relación entre Irán y las potencias occidentales colapsó después de la revolución, debido al secuestro de 66 estadounidenses por extremistas islámicos con conexiones al gobierno. En la Embajada de Estados Unidos en Teherán, el 4 de noviembre de 1979. Más de 50 de ellos fueron tomados como rehenes durante casi 15 meses. Para cuando terminó la crisis de los rehenes en enero de 1981, la relación entre Irán y Estados Unidos era hostil. Nunca se recuperó. Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein y a los baasistas en la guerra Irán-Irak, que duró de 1980 a 1988. Aunque hubo un intento peculiar y encubierto de suministrar armas a Irán a través del caso Irán-Contra a mediados de los años 80. El ayatolá murió en 1989 y fue sucedido por el ayatolá Ali Jamenei como el segundo líder supremo de Irán. Bajo su mandato, hubo una oportunidad en la que Irán pudo haber cambiado de rumbo. Entre 1997 y 2005, el primer ministro Mohammad Khatami encabezó un movimiento de reforma.
El punto de inflexión llegó a mediados de los años 2000, cuando el ayatolá y los mulás reprimieron el movimiento de reforma. Desde entonces ha habido protestas contra el régimen cada pocos años, especialmente en 2009, 2017, 2023 y 2026. Para consolidar la posición de las autoridades religiosas, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y otras fuerzas de seguridad se expandieron para incluir a cientos de miles de efectivos. Mientras tanto, en el ámbito internacional, Irán permaneció bajo fuertes sanciones, lo que redujo la cantidad de ingresos que podía recibir por la venta de su petróleo. Mientras que el apoyo de Irán a Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen, junto con otros grupos aliados de Irán en la región, lo convirtió en un enemigo constante de Israel. La postura de Estados Unidos hacia el país fluctuó, aunque había unanimidad en que no se podía permitir que Irán adquiriera un arma nuclear. Mientras esta tortuosa relación entre Irán y Occidente se desarrollaba en las décadas de 1980 y 1990, el hijo mayor del Shah y pretendiente al título de Shah, hoy en desuso, Reza Pahlavi, decidió mudarse a Estados Unidos después de vivir primero en Egipto y Marruecos durante varios años tras la muerte de su padre. Se había convertido en un punto central para las conspiraciones relacionadas con el régimen iraní. Por ejemplo, en la década de 1980, estuvo en contacto con el gobierno israelí y con elementos en Arabia Saudita, que se oponen a Irán chiita por motivos religiosos y porque lo ven como un rival regional. A finales de la década de 1980, Pahlavi se presentaba como la voz de la oposición iraní en el exilio y como líder de la comunidad irano-estadounidense, la cual creció considerablemente en la década de 1980 como resultado del éxodo tras la revolución. A medida que las protestas dentro de Irán generaron atención nacional, a partir de 2009 Pahlavi cobró más relevancia, especialmente durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en junio de 2025 y la primavera de 2026. Por ejemplo, tras el asesinato del ayatolá Jamenei, el 28 de febrero de 2026, hubo especulaciones de que Pahlavi se involucraría en la formación de un nuevo gobierno en Irán. Sin embargo, las encuestas de opinión y los estudios a lo largo de los años han demostrado eso de manera consistente. Aunque Pahlavi podría ser bien visto entre la comunidad en el exilio, el hijo del Shah carece del tipo de base de apoyo interna dentro de Irán que podría traducirse en una restauración de la monarquía algún día en el futuro, aunque claramente aspira a un papel de liderazgo de algún tipo. El legado del Shah de Irán es complicado. Fue un hombre que llegó al poder en circunstancias difíciles, que a menudo puso a prueba su relación con las potencias occidentales, pero aún así logró mantener su apoyo, y que hoy en día es visto, de manera algo paradójica, tanto como un reformador modernizador como también un autoritario. Todas estas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El ascenso al poder del Shah, en sucesión a su padre, ocurrió debido a la posición inusual en la que se encontraba Irán durante la Segunda Guerra Mundial, y el deseo tanto de los alemanes como de los aliados de adquirir el control sobre el país y su suministro vital de petróleo. Tras la guerra, el Shah pudo conservar el apoyo de los Estados Unidos. En el contexto de la Guerra Fría, incluso después de que Irán nacionalizara la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, una acción incendiaria en lo que respecta a Gran Bretaña. La simple realidad era que se toleraban sus acciones. Cuando se ponían en el contexto de la Guerra Fría, el surgimiento de estados panarabistas socialistas en Medio Oriente, y el hecho de que su régimen era uno de los pocos en toda la región que no se oponía ferozmente a Israel. También inició reformas que mejoraron la vida en Irán para mucha gente, como el aumento de los niveles de alfabetización, y también fue responsable de un periodo de gran crecimiento económico. El país también se convirtió en el más liberal de Medio Oriente. La gente en países como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos no disfrutaba de nada parecido a las libertades que tenían los iraníes en los años 70. Además, con los precios del petróleo impulsando el crecimiento económico de Irán desde finales de 1973, el Shah debería haber sido popular y exitoso. Su error fue desarrollar un método de gobierno excesivamente autoritario
y participar en una corrupción desenfrenada y mala gestión financiera, además de juzgar completamente mal el ambiente político en los años 70. Por otro lado, tal vez este desafío estaba más allá de la capacidad de cualquier líder. Las mismas fuerzas de liberalismo y conservadurismo, de secularismo y fanatismo religioso, que el Shah no pudo contener en los años 70, han caracterizado la política turbulenta de Irán desde entonces. ¿Qué opinas del Shah? ¿Era un gobernante liberal que estaba construyendo un Irán moderno y secular antes de que la revolución provocara su derrocamiento? ¿O era un autoritario corrupto que provocó la revolución por sus abusos de poder? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.